Ahí. Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Amén. ¿Verdad? Qué bonito es estar reunidos y darle la honra y la gloria a Dios porque también pues, nos ha dado un día más de vida. Bueno, seguimos, ¿no? Aprendiendo de la palabra del Señor y aprendiendo de cada uno de nosotros mismos, ¿verdad? Quisiera ir a Romanos 1:1. Gloria a Dios. Esto va a ser un tipo de estudio, pues ya el Señor me lo había, como hablamos hace poco, predestinado, y esto ya estaba escrito. Y dice la palabra en Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En este día vamos a estar hablando de un poco del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el tema es Pablo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, es lindo cuando uno medita en la palabra y cómo el Señor le va dando ese entendimiento y ese amor que hay en Él. La palabra en Hechos 26, 17 al 18 dice: librándote de tu pueblo, le dice a Pablo, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Para que reciban, dice, por la fe, que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. También dice en Hechos 22, 21, dice: ve, le dice a Pablo, porque yo, dice, te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué decía la palabra en Romanos 1:1? Se ha llamado a ser Apartado para el Evangelio de A ser Dios. apóstol, llamado a ser apóstol. Entonces, también en la palabra dice, ¿no? Ve, porque instrumento escogido mío es, le dice a Ananías, porque dice, le hablará, dice que al pueblo de Israel, a reyes y a los gentiles. Esto es bonito porque también yo meditaba en Hechos, la palabra en Hechos 11, 27. Dice la palabra: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, dice, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y acá abajo en el 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual
en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Pablo. ¿Y qué dice atrásito? En Hechos 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole, Saulo es Pablo, y llamándole le trajo a Antioquía, y dice ahí, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, dice, a muchas gentes. Les enseñaron, ¿verdad? Y mire la obra que hicieron. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué bonito es cuando se enseña, ¿verdad? Lo que es también a ayudar a las personas. Así es. Ayudar a los hermanos, porque eran hermanos, ¿verdad? Que estaban necesitados. Entonces, miren, esa iglesia en Antioquía les ayudaron a los hermanos, a otra iglesia, ¿no? Que habitaba, dice, en Judea, esa iglesia. Entonces, cuando se enseña bien, ¿no? Las cosas obran para bien. Entonces, si nos vamos a Gálatas 1:1, dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Otra vez, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué dice también Gálatas 1:11? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre. Y pues yo ni lo recibí, dice, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación, dice, de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces se le fue revelado, ¿verdad? No se lo dio ningún hombre. Y no fue dado ni enseñado, sino que se lo dio por la gracia de Jesucristo, ¿no? Que Él ya, pues ya, en ese tiempo el Señor ya, pues, había partido, ¿no? Se le podría decir. Ya estaba a la diestra con el Padre. Entonces, mire cómo fue llamado a Pablo. Por gracia, ¿no? Y también por esa, mire, dice la palabra, por revelación. Entonces, mire, entonces él dice que fue apartado también para los gentiles. Y por el oír, dice, mire, ahora, eso es lo bonito, que se le tiene que también enseñar, y a esas personas que nos están o estarán viendo este video, que este evangelio que pues estamos predicando se trata del amor, de la gracia, de la fe que viene también por el oír, ¿verdad? Esa misericordia, también ahí habla la palabra piedad, que dice también la piedad tiene, dice, ¿qué dice? La palabra tiene, dice, la piedad tiene, dice, se me fue ahorita, hermanos. Recompensa, sí. Dice, en esta vida y en la venidera. Entonces, mire, es bonito porque también es esto que seguimos aprendiendo, dice, nos manda a ayudar a las demás personas.
Porque ese amor que nos da el Señor, ¿verdad? Que nos da Dios por medio de Cristo Jesús, nos manda a ayudar a las demás personas, a predicar la palabra, ¿verdad? Este evangelio, mire, es de paz, de amor, de misericordia, de mansedumbre. Y entonces, mire, cómo voy a hablar un poco de Saulo, cómo el Señor transformó su vida, ¿verdad? Antes se le podría decir que muchos andábamos así. Él perseguía, dice, la iglesia de Dios, pero él ya estaba predestinado por Dios. Él dice que era conforme, dice, al pie, dice, de la letra hacía las cosas. Perseguía, dice, la iglesia de Dios y los encarcelaba, dice, a hombres como a mujeres. Y era un hombre, dice, que aventajaba, dice, a sus compatriotas, porque era bien temeroso y bien apegado a la ley que tenía él. Pero cuando vino Jesucristo y le llamó, qué gran cambio, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor hace. Entonces, miren, cuando Pablo pues se le fue revelado esto, dice que no consultó con carne ni sangre, dice, sino que se apartó. Y el Señor le dijo que muchos no iban a creer, pero él dijo que pues era un mandato que le daba el Señor a predicar la palabra. Entonces, a lo que quiero llegar es que por medio de las cartas de Pablo, esas personas que nos están oyendo, por medio de esas cartas hay algo bonito, porque en esas cartas se habla mucho del amor, de la gracia, de la misericordia, de la piedad, de la esperanza, de la fe que hay en Jesucristo. Esto el Señor ya me había pues predestinado a que hablase de esto, y es bonito cuando uno empieza a meditar en esas cartas, porque ahí se encuentra algo hermoso. Ahí está la esperanza, ¿verdad? Ese amor que Pablo nos habla, a que sigamos, dice, en la fe, que pues, miren, en la fe, y es eso, mire, ese nos manda a transmitir eso a esas personas que necesitan ayuda. El Señor nos manda también a predicar lo que es su amor, ¿verdad? La gracia, la paz hacia con los demás. Eso fue lo que le mandó el Señor, ¿verdad? Le mandó a Pablo a predicar, a hablar, ¿verdad? En una ocasión aquí en el libro de Hechos, si no me equivoco, Pablo ante el concilio, estaba un rey, ¿no? El rey Agripa, si no me equivoco. Le decían, ¿no?, que él estaba loco. Y le decía a él, no, bueno, se fuese, dice, que se convirtiera, dice, al cristianismo. Y el rey le dice que por poco lo convence.
Pablo le dice, bueno sería, dice, que tú te convirtieras y todo lo que están aquí, dice. Pero eso le pertenece al Señor, a cada uno de nosotros. ¿Quién es del Señor, no? Porque Él ya tiene predestinados los que son llamados por su voluntad. Entonces, mire, Pablo sufrió mucho. En el libro de Segunda de Corintios, como Pablo habla que ha sufrido mucho, ¿verdad? Dice, sufrimiento de Pablo como apóstol. Dice, otra vez digo que nadie, dice, me tenga por loco o de otra manera. Recíbeme como a loco, dice, para que yo también me gloríe un poquito, dice. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, dice, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, dice. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice, pero no según la carne, dice Pablo. Entonces, mire, él nos da muchos ejemplos a que sigamos en la fe, la esperanza. Entonces, hermanos, esas personas que nos están viendo, es algo que el Señor me ha dado y me sigue dando, es de su amor, de su gracia, y lo vuelvo a decir, de su misericordia, de esa paz. Y puedo decir que camino, ¿verdad? Con esa confianza que hay en el Señor, porque Él me ayuda cada día. Le doy gracias a Él cada día y me enseña cada día a que también tengo que orar por los demás hermanos, por las demás personas. Me ha enseñado también que, mire, tenemos que orar por esas ciudades donde vivimos, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, que está pasando por muchas pruebas. El Señor nos manda que oremos por esas familias que están en otros, pues se podría decir en otros estados, países, que no los tenemos cerca. Esto es por medio de la fe, hermanos. Ese amor, esa gracia que hay en Dios, no hay en otro lugar, sino que una vez que venimos a los pies de Cristo, Él nos transforma y nos da esa paz. Así que, hermanos, este ha sido un corto mensaje y una corta, se le podría decir, enseñanza que el Señor puso en mí, pues para darles a ustedes. Hermanos, Dios les bendiga. Y es algo bonito cuando pues uno está con el Señor, ¿no? Porque tiene esa paz, ¿verdad? Esa gracia de agradecimiento hacia el Señor cada día. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí este corto mensaje y que el Señor nos siga ayudando cada día. Amén. Amén.